Ah, ya estabas grabando. Ya, pero eso todo lo voy a cortar. Ok, bueno. Pues hola, buenas tardes. Hoy nuevamente estamos con otro podcast sobre algún tema que nosotros creemos que es interesante. Y a pesar de que tenemos ahí una pequeña agenda que seguir, pues hemos decidido cambiar el tema porque creo que es importante. Están en el podcast de Mi Diario Caminar. Yo soy Adriana y aquí está mi amigo Diego. Hola Diego, gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Qué bueno, porque si no, ¿con quién platicaría? Pues curiosamente el tema de hoy, la verdad, me encantaría que fuera que hablemos sobre el miedo. El miedo, qué mello. Sí, el miedo porque, como habíamos estado platicando en el podcast anterior, todo es amor. O miedo. Cuando no es amor, va a ser miedo. Exacto. ¿Verdad? Entonces el miedo se puede disfrazar de diferentes formas. Creo que el amor siempre es amor. Sí, yo creo que el amor no se puede disfrazar. Ajá, exactamente. Entonces, pues es importante ver cómo el miedo se puede disfrazar y qué es lo que nos ha generado miedo y cómo eso baja las vibraciones de las personas. Sí, y cómo te vuelve tonto. O sea, pues ya sabes que yo soy biólogo, ¿no? Entonces, en la biología de los seres humanos, de los mamíferos en general, tenemos un cerebrito chiquitito que está en la zona central del cerebro, cubierto por las otras partes más modernas. Haz de cuenta que el cerebro es como si fuera una cebolla. Fue evolucionando así, se fueron haciendo capas. La capa más moderna es el neocórtex, ¿no? La parte que piensa, ¿no? Y después tenemos todos los asuntos que se encargan de escuchar, ver, respirar, el latido cardíaco, todas esas partes. Pero tenemos un cerebrito, que es el cerebro reptiliano o cocodriliano, le dicen. Y es la parte más tonta que tenemos, pero es la que nos ayuda a sobrevivir. ¿Por qué? Imagínate, y siempre les contaba esto a mis alumnos en la escuela, les decía, mira, imagínate que estás caminando y de repente hay un león. Aquí en la escuela, les decía, aquí en la escuela hay un león, macho, grandote. Entonces, y que tú agarras y digas, mira, un león. ¿Qué está haciendo este león fuera de su hábitat normal de África y todo eso? ¿Cuáles serán sus intenciones? Y demás. Y mientras tanto el león ya te saltó encima y te mató. Porque tú te pusiste a pensar. Entonces lo que esa parte del cerebro tiene que hacer es, te desconecta la inteligencia, te deja en modo tonto, pero actúas. Bueno, es que yo no lo llamaría como modo tonto, es como modo instinto, ¿no? Exacto. Y el instinto no es tonto, el instinto es instinto que es para sobrevivir. Lo tienen los animales y lo tenemos nosotros. Sin embargo, nosotros le metemos la pensadera y es donde ya el instinto lo estamos aplacando y no respondemos a él. Sin embargo, como yo tengo entendido, el instinto hace que tengas una reacción inmediata. Exacto. Pero ese instinto te va a durar no máximo 30 segundos. No, puede durar más tiempo. Un minuto. Más incluso, todo depende de la gravedad de la situación, ¿no? Bueno, yo en algún lado leí que el instinto es inmediato, es donde aparece el estrés máximo. De segundo. Ajá, aparece el estrés al máximo para que reacciones y bla, bla. Si tú mantienes ese estrés durante todo el día es cuando vienen muchas enfermedades, porque no puedes, porque no puedes mantener ese nivel de estrés todo el tiempo. Sí. Sin embargo, el estrés también es importante para nuestro cuerpo, porque es parte de una reacción, ¿sí? Entonces, el momento de estrés, tengo entendido que no debe de pasar de 30 a 45 segundos. Ya después de que pasa ese tiempo es donde uno empieza a pensar. Bueno, eso es verdad hasta cierto punto y no es verdad hasta cierto punto, porque nuevamente los seres humanos somos criaturas un poquito más sofisticadas que
u otros animales. Entonces, resulta que nos desconectamos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, dejas de pensar en las cosas, digamos, dejas de pensar en filosofía, en las matemáticas, en el arte, todo eso. Todo lo que se enfoca tu mente es en cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Te pompeas de esta adrenalina para que puedas brincar, correr, hacer físicamente lo que tengas que hacer, ¿no? Y sí, la idea es que dure el menor tiempo posible porque es muy tóxico este ambiente, ¿no? La adrenalina es súper tóxica en nuestro cuerpo, nos daña los riñones, daña otras partes del cuerpo, pero es necesario, es muy importante. Sin embargo, resulta que se ha encontrado maneras de utilizar esto que es biológico y que es muy real de una manera irreal. Déjame explico. Por ejemplo, la mayor parte de las personas no sabe, bueno, no es que no sepa, más bien, a veces tú crees que una crisis, un problema, es real cuando no lo es. Y se te puede engañar de forma que tú veas un peligro cuando no existe el peligro. Por ejemplo, llevaron un estudio en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, en el cual, y estaba muy interesante porque era con mujeres y con hombres, del departamento de psicología, lo hizo el departamento de psicología de esta universidad. Y el caso es que llamaban por teléfono a las muchachas del dormitorio y les decían: soy un asesino y te estoy viendo y te voy a ir a descuartizar y todo eso. Y lo que terminaba pasando, sobre todo con las mujeres, es que se ponían histéricas, se ponían a llorar y perdían toda el intelecto. O sea, en lugar de decir, a ver, espérame. La lógica. La lógica, todo. O sea, porque se desconectaba totalmente, ¿no? Hacían lo mismo con los hombres. Y curiosamente con los hombres les llamaban y todo eso y les decían, no, sí, yo te estoy viendo a ti, yo te voy a ir a golpear y quién sabe qué, ¿no? El caso es que nada más con eso demostraron que poner una situación irreal en la mente de las personas causa un efecto totalmente real en la fisiología humana. Entonces, o sea, el chiste es creértela. Si te la crees, te afecta. Exacto. Si no te la crees, no te afecta. Exacto. Entonces ahí vamos a lo de siempre. Ajá. Todo es lo que tú creas. Así es. Si lo crees, lo creas. Exactamente, si lo crees, lo creas. Entonces eso se ha dicho mucho. ¿Y a qué viene esto? Bueno, viene a la manipulación desde la iglesia, la religión, la política, tu entorno. Entonces, cómo esto nos afecta. Y ahí viene el punto de por qué yo me interesaba hablar sobre esto. Sí. Porque entre más personas creamos algo, entonces más personas van a creer. Sí. Y al mismo tiempo lo vamos a estar generando. Así es. Entonces, igual, por ejemplo, con la política, como bueno, no tanto la política, sino esos grupos que manipulan el mundo, porque sabemos que son ciertos grupos, ¿no? Y todos los demás, pues ni modo, somos borregos y ahí andamos viendo cómo sobrevivimos, pero ellos son los que manipulan y tienen las ideas. Y se dice que hay una agenda que cumplir, y se han visto muchos cambios en el mundo de acuerdo a esta agenda, ¿no? Y dentro de esa agenda está lo de las enfermedades que han venido. Sí, las pandemias. Las pandemias, exactamente. Que les podemos llamar pandemias programadas. Exactamente, que se dice, ¿no? Porque tampoco podemos asegurar nada nosotros, porque nosotros solo sabemos que no sabemos nada. Así es. Pero está esa programación de pandemias. El objetivo, quién sabe cuál es. Pero pues sí, en la pandemia pasada con el COVID, pues mucha gente murió, todos estuvimos enclaustrados en nuestras casas, se vino
un trastorno económico mundial, porque pues el petróleo, o sea, no se utilizaba, entonces el precio cambió, pero otras cosas sí. Se dejó de viajar, la industria turística se colapsó. Ajá, exactamente, los laboratorios, pues... farmacéuticos estaban haciendo bonanza. Exactamente, entonces se vino todo ese relajo, pero sin embargo se creó un pánico mundial. Entonces, sí, murió muchísima gente, hubo otras personas que no estaban de acuerdo con las vacunas y otras personas pues que estábamos desesperados por conseguirlas, ¿no? Para las personas allegadas a nosotros y preocupados y también para retomar la vida. Exactamente. Normal. Entonces viene este pánico que fue generado pues por todo este suceso y quién sabe si fue manipulado o no. Quién sabe, pero pues se dice que sí, ¿no? Sí. Y yo la verdad creo que sí. Yo también. Sin embargo, el tema de hoy es porque pues se dice que viene alguna nueva pandemia programada, exactamente, que tú me explicabas algo sobre los virus y todo eso que vienen de animales, pero cuánto cuesta adaptarse al ser humano y el ser humano para que pueda generar la resistencia. E incluso el organismo en sí, o sea, tanto virus como bacterias y otros organismos que nos infectan, se tienen que acostumbrar a nosotros. Entonces al principio nos llegan como con escopetas de cuenta, y nos dan el golpe y nos matan, ¿no? Pero no era la intención, porque a ellos les conviene que estemos vivos para poderse reproducir. O sea, nosotros somos el lugar donde ellos se reproducen. No es una estrategia inteligente matar al que te va a ayudar a reproducirte. Entonces tú lo que tienes que hacer es túmbalo, ¿no? Pero no lo mates, úsalo y después ya lo dejas en paz y luego lo puedes volver a utilizar la próxima temporada, ¿no? Entonces eso es inteligente, ¿no? Y la naturaleza de alguna forma es inteligente, entonces sigue estos patrones, ¿no? Entonces lo que ahorita estaríamos viendo es que el COVID, vamos a decir, migró de una especie animal a nosotros, nos pega duro, causa gran mortandad, pero después se tiene que suavizar y tiene que dejar de afectarnos. Ahorita nos están empezando a salir noticias. Si tú revisas noticias, el monkeypox, ¿no? La viruela de mono. Exactamente, pero también, o sea, sabemos que nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a lo que nosotros creemos, pues. Entonces, si nosotros empezamos a tener miedo, bajan nuestras defensas naturales. Empiezan a bajar nuestras defensas. Pero, ¿cómo no vamos a tener miedo si nos dicen es que te va a doler? Es que te vas a enfermar y te puedes morir. ¿Cómo no vamos a tener miedo a eso? Y tus papás son exacto, tu familia, hijos, la gente que quieres les va a dar y se van a enfermar y se van a morir. Sin embargo, ¿cuál es la única manera de luchar contra esto? Es creer. Y no solo creerlo, sino saber que aquí vamos de paso. Y no tener miedo a esto, porque esto simplemente es una transición para llegar a otro lado donde estamos bien. Aquí es un experimento, nada más. Entonces, si nosotros tenemos unas creencias muy fuertes en lo que creamos, o sea, independientemente de la religión o de sus creencias, pero si nosotros realmente creemos que hay otra cosa más después y le perdemos el miedo a la muerte, y realmente creemos en eso, porque no es solo decirlo, sino creerlo, vivirlo, sentirlo, entonces no vamos a permitir que nuestras vibraciones bajen y no estemos tan ¿cómo se puede decir? Vulnerables ante cualquier cosa que nos ataque, independientemente de lo que sea, de lo que te sucede en la vida o algo. Si tú lo vives, lo sientes, dices, lo sufres el tiempo que lo debes de sufrir,
y luego te deshaces de él. Así es. Entonces eso ya no te va a afectar, porque hay, por ejemplo, se dice que muchas enfermedades o todas las enfermedades que uno tiene es porque nos hemos quedado con... Es un reflejo de un problema emocional. Exactamente, son esos sentimientos que no logramos identificar y no logramos sacar y se quedan dentro de nosotros, entonces van generando enfermedades. Así es. Que hay un diccionario de enfermedades emocionales y ahí vienen todas las enfermedades que hay, desde una gripa hasta una, no sé, aneurisma, un cáncer, exactamente, todo eso tiene una razón de ser. Así y son issues, son temas no trabajados. O que tú piensas que ya los dejaste atrás, pero ahí los traes bien guardados. Sí, que generaron un impacto emocional muy fuerte en ti, y ese impacto, si no es sanado y de manera integrativa, de manera emocional, porque es un impacto emocional, entonces lo tienes que sanar a nivel emocional. Si no, va a tener una repercusión a nivel fisiológico. Exactamente. Entonces, pero primero tenemos que identificar el miedo, o no tanto el miedo, sino el sentimiento. Tenemos que identificar el sentimiento. Pero ¿cómo es que se van guardando todas esas, ese menú de sentimientos a través de nuestra vida, que se van guardando y luego no nos damos cuenta, y ya cuando estamos grandes pues ya casi estamos fregados porque tenemos un montonal de cosas arrastrando, ¿no? Así como los carros de los novios cuando se casan, que les ponen las latas atrás y es una cola. Eso era antes. Sí, eso era antes. Entonces, ¿cómo puede impactar todo eso? Y también tenemos que aprender que todos lo traemos, pues. Sí. O sea, no hay nadie que esté exento a eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos creciendo, cuando somos niños, de acuerdo a nuestras experiencias, nuestra personalidad, nuestro entorno, etcétera, vivimos una situación, pero mi hermano esa situación la puede sentir y vivir de una manera diferente que a mí, aunque vivamos en la misma casa, seamos hermanos, etcétera. Pero a lo mejor yo soy una persona más sensible ante esa situación que mi hermano. Y a mi hermano le pasó de largo, se le resbaló y no le importó. Sin embargo, a mí me causó un gran impacto y se me quedó grabado y me dolió y nunca lo dije. Y lo cargaste. Y lo cargué siempre, y según yo, pues ya pasaron muchos años, no me acuerdo de eso, pero en el fondo, ahí está el comentario que me dijo mi mamá o mi papá, que me llegó hasta el alma, y era una tontada, pero en aquel momento, para aquella persona que era de 5 o 6 años, fue una cosa grande, gravísima, y el mundo se me vino abajo, y ahí se quedó guardado. Y ese sentimiento, esa frustración, ese dolor, se va juntando con un montón de más, que van durante la vida, ¿no? Que en el salón de clases te hicieron el fuchi, y ay, te dolió hasta el alma, se rieron de ti, o que estabas en el kinder y te hiciste pipí, todos los niños se rieron de ti y todo, y se te quedó súper grabado, a nadie más se acuerda del asunto, pero a ti te llegó hasta el alma, y todo eso lo vienes guardando, y más grande, todo eso se refleja en una enfermedad como, no sé, artritis. Sí puede ser. Por ejemplo. Sí. O gastritis o algo, y no es por ahorita, sino es por todo lo que viví. Exacto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Qué largo está el asunto, pero a lo que voy con esto es que todo sentimiento que no es amor es miedo, ¿ok? Así es. Y esas experiencias van bajando las vibraciones, y es lo que... Sí, nuestro nivel anímico, que es lo que nos da vitalidad. Exacto. Y la vitalidad es la que nos permite enfrentar, por ejemplo, situaciones de enfermedades. Entonces, volviendo a lo que decías, tenemos
la iglesia, ¿no? Ujú. Las religiones en general, que nos infunden miedo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tipo de miedo nos infunden las religiones? Pues el más- desde el principio que naces te dicen eres eres pecador. Pero, ¿qué le pasa a los pecadores? Pues se van al infierno. Pues sí, se van O sea, se van al infierno, Dios no te va a querer porque hiciste mal y ya te amolaste, entonces todo el tiempo todos vives. somos pecadores. Todos Entonces, somos pecadores, cada vez que vas a la iglesia vas y dices yo soy pecador por mis pecados o por mi culpa, por mi culpa. Y esa era la palabra Mi que quería que culpa. dijeras, la culpa. La Porque culpa. la culpa es una de las emociones del miedo. Ajá. Y es una emoción bien fea porque la cargas como si fuera un saco lleno de piedras, ¿no? Y ahí la puedes traer. Yo tuve una culpa que yo solito me la agarré y me la cargué, por supuesto. Y fácil la llevé como por 18 años. Pesadísima y no me daba cuenta. No sabía que la había agarrado y todo. Y ya te he contado ese sueño que tuve. Fue un sueño liberador en el cual me liberé de esa culpa, ¿no? Yo solo, afortunadamente, pero la culpa es una de esas emociones que es un miedo muy feo y de la que nos tenemos que quitar lo más pronto posible. Pero ¿cómo te la vas a quitar si en cuanto naces ya te están diciendo que tú tienes la culpa de que hayan matado a Jesucristo? Sí, ¿no? Y tuviste la culpa. Yo no tuve la culpa. No, esos fueron los que lo mataron, pero nosotros tantos años después, ¿qué culpa vamos a tener? Sí, ¿no? Y el pecado original. Aparte traes arrastrando el pecado original que en estos libros famosos, que te digo, el pecado original no es pecado, sino es una situación que se da, que genera todo el resto de la humanidad. Entonces dice ahí Dios, dice, pues no hay pecado original, es una situación que se dio. Ellos se pusieron en esa situación para que se pudiera dar todo esto que tenemos ahorita, como todo lo que estamos viviendo ahorita. No hay bueno ni malo, simplemente es. Sí. ¿Ok? Es tu percepción la que dice esto es malo, esto es bueno, es el juicio, exactamente. Y el juicio es otra emoción del miedo. Exacto. ¿Qué tanto te da miedo que alguien te enjuicie? Que llegue tu Pavor. mamá o tu papá o incluso tus hijos y con un dedo flamígero te apunten y te digan tú y lo que sea que ellos vayan a decir. Y sabes qué, o sea, claro, el entorno de la casa es muy importante porque es el lugar donde te debes de sentir seguro y apoyado, pero pues siempre está eso, ¿no? De que me van a tachar de esto, del otro, pero simplemente cuando vas a la escuela cuando llevas al kinder a un niño y lo llevas y cambiar de situación y cambiar de entorno, pues ya genera un miedo. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo a lo desconocido y el miedo de los niños a que no conozco a nadie y se van a reír de mí, bla, bla, bla. Y empieza a generar en esa persona una timidez. Entonces se vuelven las personas tímidas porque tienen miedo. O sea, timidez, miedo. Miedo a ser culpa, miedo. ¿Qué otra cosa dijiste? Juicio. El juicio, miedo. Entonces, todas esas cosas están relacionadas con el miedo. Y la verdad es que eso lo hemos aprendido y no sé si lo traemos solos desde que nacemos, porque se supone que desde que nacemos a lo único que tienes miedo un bebé es al cambio. Un bebé nunca tiene miedo. Pero el miedo le va a dar si son a ruidos fuertes o a un cambio a caerse, exactamente. Todo lo demás no lo sabe en nada. Exacto. Porque el del ruido y el miedo a caerse es por instinto. Exacto, es innato. Exacto. Entonces, todo lo demás es aprendido. Nosotros se los hemos enseñado. Así es. Y a nosotros nos lo enseñaron. Entonces, a partir de ahí, el pobre bebé ya viene cargando un miedo aprendido que le está bajando su vibración. Su vibración, sí. Se dice, por ejemplo, en la integración emocional, que hasta la edad de los 8 años es cuando todos esos daños
que causamos sobre el niño, las heridas de la infancia, son cuando impactan, y estas heridas se van a manifestar una y otra vez en nuestra vida, situaciones similares que vamos a volver a vivir, pero con cambios, ¿no? Obviamente son similares, para volver a sentir el dolor que nos fue provocado, y que tengamos la oportunidad de entrar en conciencia, darnos cuenta, poder limpiar, sanar esa herida, sanar a nuestro niño o niña interior, y poder llevar una vida de adulto más fructífera, más plena, más feliz. Exactamente. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar nuestro estilo de vida? Pues tenemos que cambiar nuestro estilo de vida desde el momento de que educamos a los niños. Si estamos conscientes nosotros, entonces ya educarlos de una manera diferente, y decirles pues que no le tengan miedo a nada. Nosotros les estamos siempre infundiendo miedo a los niños. Te vas a caer, te vas a cortar, te va a doler. Mi mamá, te voy a decir la frase que me encantaba de mi mamá: te vas a matar. Y me causó unos miedos espantosos eso. Pues, o sea, es todo eso, pues, y ese miedo te lo está inculcando, pero es un miedo que ella tiene de que no te pase nada porque te quiere, y no quiere que te pase nada, y no quiere que sufras, pero pues si nosotros estamos conscientes que el sentir es parte de lo que tenemos que experimentar, no debemos de tenerle miedo al sentir. Claro, el dolor duele y tenemos miedo a que nos duela, pero pues es una situación, pues, simplemente, y es inevitable que jamás suframos. Sí. Pero si nosotros sufrimos, lo sentimos y luego lo liberamos, entonces vamos a dejar de seguir sufriendo, porque esa ya es una decisión de nosotros, si seguimos sufriendo o no. Así es, como dijo por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos pasa una situación muy fuerte, muy fuerte, que nos hizo caer en una tremenda depresión y bla, 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 pero nosotros le damos un tiempo de duelo y luego decimos, ok, ya, es mi mente la que me está jugando, ¿no? Y que te está acordando, y te pasó esto, y mira, todo el mundo está pensando que estás sufriendo, entonces tú sigues sufriendo. Sí. O sea, ya tu mente está jugando, tú jugando. Modo víctima. Exactamente, modo víctima. Entonces, si nosotros aprendemos que estamos en esa situación y decimos, ya, al ego, dile, ya, me enfadaste, ya te cansaste. A mí me pasó una cosa, hace mucho tiempo me pasó algo que me causó muchísimo dolor y caí en una depresión súper tremenda, o sea, no sé qué tanto tiempo me la pasé acostada en la cama, sufriendo, llorando, no quería comer, no me levantaba para nada, ni nada, porque sufría. Pero tanto sufrimiento y tanto darle vueltas al tema y todo me hartó, pero yo creo que pasó más de un mes, o sea, y me cansé, me dolía la espalda de estar acostada en la cama, pero no tenía ganas de levantarme y todo, pero la verdad fue así de que ya me harté. Entonces llegó el momento en que me paré y dije, a la fregada, y me fui al gimnasio. Todo el día me fui, ahí me puse en la elíptica, en la caminadora, y luego me cambiaba a la elíptica, y luego a la bicicleta. Sudé como loca, lloré como loca. Todos en el gimnasio han de haber dicho, ay Dios santo, ¿esta qué le pasa, no? Pero saqué todo, y luego ya llegué a mi casa y pues a enfrentar el problema, porque es una evasión, ¿no? Sí, es una manera de evadir el estar en recurrencia mental. Y eso lo haces por miedo. Y es por miedo para no enfrentar una situación que tienes que agarrar al toro por los cuernos y arreglar el problema, ¿no? Y si vas a llorar más, pues vas a llorar más, pero estás haciendo algo al respecto. Así es. Entonces, ¿a dónde voy? Es a esto del miedo con las nuevas pandemias y el miedo con estos grupos políticos que hay en el mundo que dicen, o sea, por ejemplo, en la política de México, tengo miedo de que gane este nuevo presidente porque nos vamos a volver en plan.
nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba, lo que sea. Es un miedo y o sea, puede traer ciertas tendencias o ciertos cambios que no le agraden a la gente, pero puede traer también algo bueno, y pues es una situación que se está dando. No le tengas miedo, mejor vívela y trata de hacer lo mejor posible por mejorar tu entorno y que así se vaya expandiendo, ¿no? Y así es como funciona el miedo. O sea, el miedo, otra vez, es irracional. Tú simplemente tienes que buscar palabras clave. ¿Qué va a inspirar terror en el corazón de las personas? Claro. Entonces te dicen, por ejemplo, nosotros, tú y yo crecimos en los 80s, que era la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y yo me acuerdo de niño, como yo viajaba mucho a Estados Unidos y allá tenía familia, me quedaba los veranos y estábamos viendo la televisión, ¿no? Y de repente, ¡tut!, la pantalla se quitaba el programa, se ponían unos números y luego una voz que decía, este es el sistema radial de emergencias de los Estados Unidos, es una prueba, por si hay un ataque nuclear, por si pasa algo espantoso como el apocalipsis, una cosa así, pero no se preocupen, no está pasando, nada más estamos haciendo una prueba, ¿no? ¿Y tú qué crees que pasaba en ese momento? Estamos viendo Mork y Mindy, por ejemplo, que era un programa de cómico y divertido con Robin Williams y todo eso. No, pues te paniqueabas, te quedabas asustado. Exacto, entonces, pensando en la guerra nuclear. Exactamente, porque Estados Unidos es el número 1 manipulador de información. Entonces, desde ese momento te están manipulando los medios de comunicación. Exacto. ¿No? Porque siempre ponen esta noche en Desechos llegó el virus del mono asesino. Y entonces están constantemente. Para mí, por ejemplo, una cosa que me sirvió muchísimo, porque yo veía mucho las noticias, leía mucho las noticias y escuchaba la radio y me la pasaba todo el día. Según yo estaba politizado, estaba informándome, ¿no? Estaba histérico. Sí, te crea un pánico. Y un día estuve con un amigo, se llama Luis Lauro, y Luis Lauro me dijo, deja eso. Nada más mete a tu cabeza las cosas que son buenas y positivas. Exactamente. Y mira, me cambió la vida. Un mes después, porque al principio sí estás con que quiero poner leer el periódico. Que en ese entonces leíamos los periódicos en papel, ¿no? Y quería escuchar la radio y quería ver la televisión, los noticieros, en sus horarios, que los veía 3 veces al día, ¿no? Entonces, cuando por fin me pude salir de eso, me sentí tan aliviado. Y luego toda la información que tomaba era nutritiva. O sea, nutría mente, nutría el corazón. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas que cuando pasaste por ese periodo de depresión muy fuerte, yo cuando estaba en esta etapa muy negativa también de mi vida, mi papá me vio. No veía muy seguido a mi papá, pero lo vi y me dijo, te voy a prestar un libro, ¿no? Y mi papá nunca me había prestado un libro antes. Me dijo, a mí me gustó mucho, léelo. Me lo dio. Era Tus zonas erróneas de Wayne Dwyer. Y entonces yo lo estaba leyendo y empecé, dije, bueno, está entretenido el libro, pero llegué a un punto en el que decía, ¿estás deprimido? Y yo, sí. ¿Te sientes mal? Sí. ¿No quieres hacer nada? No. Así, ¿no? Plan víctima totalmente, ¿no? Y entonces dice, pero no puedes no estar haciendo nada, tienes que trabajar, tienes que hacer esto y el otro, ¿verdad? Sí. Mira, te voy a proponer algo, dice. ¿Por qué no pones un horario? Así como tenemos horario para comer, para dormir y demás, pon un horario de depresión. De las 3 de la tarde a las 4 de la tarde te deprimes. Después de 8 o 9 te vuelves a deprimir. Y a la mañana, a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media, te deprimes otra vez. Y yo casi me levanto, te juro así, y le grito al libro. ¿Se das cuenta que lo sentí muy personal? ¿No? Dije, ¿qué estás estúpido? ¿Qué? Y entonces me acuerdo que seguí leyendo y decía el libro, ¿verdad que suena estúpido? Y yo, pues sí, ¿no? Sí, suena muy estúpido. Dice, pero así de estúpido es estar deprimido todo el tiempo. Y en ese momento dije, sí, tienes toda la razón. Y eso me ayudó a enfrentar mi problema de depresión en ese momento. Pues sí,
Pues sí, exactamente. Lo que pasa es que nos ciclamos en ciertas situaciones y eso es lo que nos impide avanzar. Exacto. Mientras no lo identifiquemos y tratemos con el tema, no vamos a poder avanzar. Pero ese es el problema también. Por ejemplo, yo también antes me lo pasaba escuchando toda la mañana noticieros mientras estaba en el trabajo, 7 horas de noticieros y cambiaba de uno a otro y bla, 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 me sabía todos los chismes de noticias y todo eso, noticias políticas, ¿no? De los otros no. Ajá, exacto. Entonces, llegó un momento en que dije, y lo escuché en Next Level Soul, que dice, o sea, todo lo que tú escuches, pues es lo que vas a alimentar tu mente y es en lo que vas a creer y entonces lo vas a generar y entonces lo vas a vivir. Exacto. Entonces dije, ay, a la fregada, ¿para qué estoy contaminando mi mente con puras noticias políticas? Si son puras cosas negativas, nunca te hablan algo bueno. Nunca. Todo es puro miedo, temor y bla, 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 puros temas que no me gustan y no me interesan. Y desde ese momento dije, se acabó. Y desde ese momento... Desde que llego al trabajo, sí trabajo, pero es muy... o sea, mi trabajo es muy monótono, o sea, se puede hacer mientras estoy escuchando algo, no vayan a pensar que... Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde me aviento audiolibros, podcast y toda esa información, pues que ahora, que me interesa muchísimo, ¿no? El aumentar mis vibraciones y sobre espiritualidad, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con la situación ahorita en el mundo y los jóvenes, por ejemplo? Si no somos selectivos con lo que escuchamos, entonces vamos a crear lo que la mayoría crea. Va a crear lo que se llama la conciencia colectiva. Así es. Entonces, a lo que vamos es, si la conciencia colectiva es de miedo, cada vez va a haber más miedo, y más miedo, y más miedo, y más miedo, y ahí es donde se viene una saturación de pánico, y ya ves, cuando empezó el COVID, o sea... ¿Quién sabe a quién se le ocurrió comprar papel de baño? Y todo el mundo se arrancó a comprar papel de baño. Y se acabó el papel de baño. Y se acabó el papel de baño. Y conozco una persona. No voy a decir quién. Sí, pero no fui yo. No fuiste tú. Tampoco fui yo. Pero conozco una persona que compró tanto papel de baño que llenó un cuarto. Una habitación de puro papel de baño. Pasó el COVID, el enclaustramiento y todo, y todavía pasó tiempo y todavía tenía papel de baño, porque en esa casa nada más vivían 3 personas, ¿no? Entonces es donde dices, pierde la lógica. Sí, totalmente. Pues, pierde la lógica totalmente. Ahora, yo conozco a alguien que lo que hizo fue comprar cerveza y llenó una habitación de cerveza, y él sí fue una persona muy inteligente porque sí se acabó la cerveza, el papel de baño jamás se acabó, y no había forma de conseguirle, él sí tenía. Bueno, ya imagino el negocio que hizo. No lo hizo, era para él. Ay, Dios santo. Y se la acabó. Yo lo hubiera vendido, pero bueno. La compartía con sus buenos amigos. 1 o 2. Qué bien, qué bueno que te tocó. Eso quiere decir que te tocó. Sí, me tocó. Okay. No, bueno, a lo que voy es a lo de la conciencia colectiva, pues, y ahora con esta nueva noticia de la viruela del mono. Y cómo nosotros, ante una situación que no está en nuestras manos, nuestro control. No está en nuestro control, ¿qué es lo que nosotros podemos y debemos hacer? Pues simplemente no hay de otra más que, obviamente vimos que en el COVID que los que estaban mejor alimentados tenían mejores defensas y entonces, pues... Las personas que no están estresadas, porque el estrés es una forma de dañar tu cuerpo, entonces eres más propenso a enfermedades. Exactamente, entonces ¿cómo tenemos que trabajar nuestra mente y tenemos que trabajar lo que creemos para no bajar nuestras vibraciones y no enfermarnos de eso y no enfermarnos de 1000 cosas más, ¿no? De todo eso de todo eso que traemos issues, temas que no hemos trabajado y que los traemos arrastrando, que también nos están afectando. Pero si traemos esa cola y aparte vivimos en un entorno donde solo escuchamos cosas negativas,
Y luego aparte, dentro de esas cosas negativas, escuchamos que viene una nueva pandemia y le tenemos una guerra mundial y tenemos miedo y bla, bla, bla. No, pues estamos fregados, o sea, nuestras vibraciones están por los suelos. Y se genera la conciencia colectiva de que todos tienen las vibraciones por los suelos, y ahí viene la manipulación de esos grupos de poder, que es lo que quieren. No sé por qué lo quieren, sinceramente, porque al final es un mundo también, pero ¿qué es lo que ellos creen? ¿Que todo el mundo se va a morir y ellos van a quedar solo vivos? No, yo creo que lo que se trata es control, y el chiste es controlar. Ajá. Y la manera más fácil, nuevamente volviendo a nuestro inicio, es controlar gente que no puede pensar. ¿Y cómo no va a pensar la gente? Si tienes miedo, no piensas bien. Si tienes ¿Qué pasa, miedo, por no ejemplo, piensas? cuando, y tú has escuchado estos casos en los que le habla alguien a una mujer, vamos a suponer una mujer, porque es un caso que nos tocó vivir de cerca, ¿no? Le hablan y le dicen, oye, tenemos secuestrada a tu hija, a tu mamá, lo que quieran. O le pasó un accidente, quién sabe qué, necesito que vayas por todo el dinero y lo deposites a esta cuenta, ¿no? Sí. Entonces, hacen eso, ¿qué pasa inmediatamente? Se desconecta. Pierde la lógica y le dicen, saca, te está hablando ahí y por allá en la Quinta China, sí, córrele, que no sé qué, ve y saca todas las joyas, saca todo el dinero. Y esta persona dice, es que yo te escuché perfectamente, entonces fui y lo hice. Perdió la lógica porque ni al caso, y lograron lo que quisieron porque esta persona estaba porque con le la dio cabeza, miedo. porque era el miedo. Entonces, si nosotros vivimos en una tranquilidad, si nosotros dominamos más bien nuestras emociones, así es, porque debemos de aprender a dominar esas emociones. Vivimos en el punto medio, tenemos un equilibrio, ni tan ni muy, o sea, ni depresión ni tampoco eufóricos de felicidad, porque ahí también se pierde la lógica y tomas decisiones que no. Estás tan feliz y vas a las tiendas, es feliz, y te pasas comprando y ya después dices, ching, ¿por qué gasté tanto? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando vas con amigos y todos, entre todos, ay, sí, vamos a comprar, sí, compras y todo, y luego dices, ¿por qué? ¿Por qué gasté? O sea, es igual, ¿no? Pero si nosotros estamos en el equilibrio de nuestras emociones, es difícil que nos puedan sacar de ahí y tomemos una mala decisión. Así es. Por ejemplo, vamos a estar, pues tomar las mejores decisiones, ¿no? O sea, al final eso es lo importante. Sí. Dicen los budistas que uno lo que tiene que ser es el observador, ¿no? Entonces, que ante toda situación uno debería de como poderse escapar de su cuerpo y verlo, ¿no?, por fuera, y verte como si estuvieras viendo una película. Y entonces estás ahí con tus palomitas virtuales viéndote a ti mismo y estás viendo una situación y entonces ya ves como en las películas, no lo hagas, no te pongas tacones, el asesino siempre persigue a las mujeres con tacones, no lo hagas, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es exactamente eso, simplemente agarrar y salirte de ti y como ver la situación. Y yo, por ejemplo, yo uso mucho eso. Entonces, a mí me han llamado para decirme lo que quieren y yo inmediatamente me salgo y digo, pues a ver, vamos a ver. Y agarro y salgo de la situación airoso. A mí no me gusta colgarles, a mí me gusta quedarme conversando con ellos. No, sí, a mí también me pasa eso. Me gusta hacer como que están logrando su objetivo y luego, chin, no lo logré. O sea, les los números equivocados, o sea, inventan números de tarjeta de crédito y se vuelven locos. Exactamente. Sí, eso es importante, pero es ¿por qué? Porque estás controlando tus emociones. Exacto. Y no te estás dejando llevar. Porque te vas al punto de que te liberas de ellas, nada más te quedas con la fuente intelectual, digamos, y siempre con paz, nunca ni con enojo, nada, simplemente observando, ¿no? Ahora, otra vez, estábamos hablando, tenemos miedo que ya nos metieron la religión,
que esa se la metieron a nuestros abuelos, bisabuelos, y lo traemos bien aprendido. Porque desde pequeñitos, ¿no? Luego está el miedo digamos, político, cultural, que es el que nos sucede cuando estamos también viviendo en un país y que nos dicen, por ejemplo, no, que va a haber crisis económica. Tenemos perro. Habemos perros, sí. Habemos canis. Oh, sí. Luego, nos empiezan a informar de que van a subir los precios, que viene la inflación, que por la sequía van a subir los limones, el precio del tomate. Y la escasez, y bla, bla, bla. Entonces te empiezan a decir y ahí te están creando un miedo. Otro miedo. Y otro miedo más, el que ahorita también se está usando mucho, es la guerra de Israel, ¿no? Y la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, esas dos guerras se quieren como juntar y hacer una gran guerra mundial. Entonces, exacto, tenemos la opción de ponernos histéricos, locos, ¿no? Con miedo y transmitirle ese miedo a nuestros hijos, empezar a escarbar en el suelo para hacer una madriguera, un búnker y meter comida y papel de baño, mucho papel de baño, no, dejen el papel de baño fuera, lleven cerveza, mucho más conveniente. Pero el asunto es que pues simplemente puedes decir otra vez, ¿qué puedo hacer yo realmente contra cualquiera de estas cosas? ¿Puedo detener la guerra de Ucrania y Rusia? No. ¿Puedo detener la guerra de los israelitas contra los palestinos? No. ¿Puedo detener los asuntos económicos de todo el mundo, la desdolarización, la aparición de los BRICS? Pues no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedes hacer es controlarte a ti mismo, estar en paz contigo mismo y que sepas que pase lo que pase, no va a pasar nada que te pueda realmente como destruir. O sea, el miedo realmente a lo que ataca es al ego, porque el ego es lo único que se muere de nosotros. Bueno, el cuerpo también se puede morir, pero el ego, ese sí es el que tiene miedo. Ese es el que se muere y desaparece y nunca más vamos a ver un ego como el nuestro. O sea, nuestra personalidad en este momento. Pero nuestra alma, pues, se va. Exactamente, pues, entonces es donde tenemos que estar conscientes y ahí es donde, pues yo no entendía muy bien, o a lo mejor no le ponía mucha atención en la religión, ¿no? Nunca fui muy apegada a la religión y no me cuadraban ciertas cosas. Pero ahí sí hay una gran verdad en la que dice que hay algo más allá. Y aquí, lo que estamos viviendo aquí, pues es solo un segundo de vida a nivel alma. Terrenal, pero a nivel alma es una eternidad. Entonces, lo que pasa es que nos lo platican tanto en la iglesia, nos lo platican tanto y la verdad es que no te cuadra, no lo entiendes muy bien, pero fíjense que ahora que están las películas de todos los superhéroes y esto, y que aparecen los multiversos y todo, me creerán que lo entiendo mucho mejor. Ahora lo entiendo mucho mejor, ya es posible, ya es entendible, pues, porque si lo pones así, dices, es el mundito, estamos viviendo en este mundito, exacto, pero afuera hay un mega universo donde realmente está la vida, pues, y aquí es un segundo de vida, ¿no? Que se pasa de volada, y aquí, pues, si te golpean, lo que sea, te va a doler, claro que te va a doler, pero ese dolor a nivel alma no es real. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso y perdemos ese miedo porque estamos tan seguros y creemos, porque lo que creemos es de que vamos de paso y vamos para otro lado, donde vamos a estar plenos. Aquí nada más venimos a recordar ciertas cosas. Entonces, a lo mejor ya no bajamos nuestras vibraciones y podemos mantener un equilibrio. La torre, mira, va a llover. Esto es emocionante. Sí, no ha llovido, ¿eh? Sí, wow. Ups, y tienen miedo. ¡No! A ver. Event of unknown origin has begun in your area. In order to ensure your safety, you must perform the following actions.
Any deviation will result in loss of life. Open all... 3. Bueno, pues tuvimos esta pequeña interrupción de un pequeño accidente que hubo con Lucrecia. Lucrecia es mi perra. Pero pues ya pasó y pues vamos a retomar esto que Estábamos en los multiversos. Estábamos en los multiversos, es verdad, sí, de que te decía de que es difícil de entender cuando te lo platican, como cuando te platican, es otro rollo, ¿no? Pero ni al caso, cuando te dicen todo lo de los países, el mundo, los países y todo, y en geografía, ¿no? Y te dicen, aquí está tal país, acá está otro y bla, 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 pero realmente no lo entiendes, o sea, lo ves en un papel y dices, sí, claro, ¿no? Estoy aquí en Hermosillo y lo ves muy lejano, pero cuando empiezas a viajar y empiezas a conocer los países, entonces ya sabes cómo, o sea, lo entiendes mucho mejor. Los ubicas, entiendes exactamente. Historia. Entonces, a mí me pasó algo parecido con esto de que te platican de cómo está lo de la religión, entre comillas, o sea, que te lo explican un poco de que hay vida más allá. Entonces, con lo de los multiversos y todo eso de las películas, pues lo entendí mucho mejor. Dije, ahora sí me cuadra, ¿no? Iban a decir que alucin, pero ahora sí me cuadra. Pero bueno, independientemente de eso, volvemos a lo del miedo y de la conciencia colectiva, de que todo lo que metamos en nuestra cabeza, pues es lo que va a generar las vibraciones que nosotros tengamos. Y nosotros necesitamos que para que el mundo funcione mejor, para que cambie toda esa energía del mundo, realmente necesitamos hacer una conciencia colectiva positiva. Exacto. Porque eso, y está comprobado, ¿no? Sí. No simplemente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto energético real, así del mundo, en todo. Que se puede cambiar la energía de un cuarto. O sea, ¿cuántas veces tú llegas a un cuarto, a una casa, y a una habitación, y llegas y hay un grupo de personas y que está tenso el ambiente y porque todo el mundo se peleó hace ratito, ¿no? Y tú llegaste en el momento en que ya nadie estaba hablando, pero se siente pesado, denso. Entonces eso es una energía, es una vibración de manera colectiva, y lo mismo es lo que puede pasar con el mundo. Si nosotros le metemos cosas positivas a nuestra mente y todos estamos no digo en una energía así súper wow acá de todos que exactamente no, pero mantener una media, una media positiva, podemos cambiar el curso del mundo. Y lo dicen aquí en los libros y en los podcasts y todas las personas que están muy metidas en todo lo de la espiritualidad, que si todos, sería maravilloso, pero los milagros pasan. Los milagros pasan, y pues si tú crees que lo puedes hacer, empieza contigo, empieza con tu entorno, y se va a ir expandiendo poco a poco, ¿no? El concepto es el de la masa crítica. Por ejemplo, en química, cuando veíamos química, nos tocó una sesión de laboratorio en la que teníamos que producir cristales. Entonces hacíamos soluciones de sales, ¿no? Salte de aquí, salte de acá. No, de esas no. Cloruro de sodio, así de esas sales, ¿no? Entonces, otra vez tuvimos ahí una interrupción. Así pasa. Y estábamos hablando de lo que viene siendo la masa crítica. Entonces, ¿qué es la masa crítica? Como te decía, en el laboratorio de química orgánica, o era el de inorgánica, o era el de bioquímica, ya no me acuerdo realmente, pero era química. Ok. ¿No? Y el caso es que teníamos unas soluciones con sales. Y entonces saturábamos esas soluciones, le poníamos mucho de la sal, esa de la salvado, de la sal de aquí, sal si puedes, no, de esas no, de las como sal cloruro de cobre, etcétera. El caso es que luego tomábamos un pequeño cristal, es un cristalito de ese mismo solución, de esa misma solución, pero en estado de cristal, y lo metías
Y en el momento que lo metías, iba cayendo el cristalito en el tubo. Veías cómo iba creciendo, se llenaba de cristales. Y se hacía un cristal grande. Y entonces nosotros ahí, impresionante. No, pues es que ya había un cristal que le enseñó, o sea, le mostraba, mira, esta es mi molécula. Y así es como me acomodé en forma cristalina. Y entonces como que les enseñaba a las otras moléculas que estaban acuosas a hacer cristales. Y se precipitaba y se hacía un mundo de cristales. Y quedaban así como en la casa en Krypton. Sí, como Krypton. Como en Krypton. Superman. Ajá, todo sí, lleno de vidrios, así cristales, ¿no? Oh, qué padre. ¿No? El caso es que... Como las minas de Chihuahua. Ajá. Ok. Las sí. minas de Chihuahua, la Nazca. Entonces, también con los animales sucede lo mismo. Hay masa crítica. Sí. Se hace cuenta que en Japón había una variedad de macacos que vivían en una isla. Se los llevaron allá para que no molestaran a nadie. Se los llevaron a una islita y les daban de comer. Les llevaban los japoneses ahí camotes, ¿no? Batatas. Y se las aventaban. Y entonces los changos se metían al agua, aprendieron a meterse al agua o recogerlas de la playa donde se las dejaran. Y una macaca, aprendió que si lavaba en agua de mar los camotes sabían más ricos. Y le enseñó a su hijito. Y el hijito pues creció y luego tuvo más hijitos y toda esa familia comía sus batatas, sus camotes con sal. Wow. Y otros changos empezaron a ver eso y pues, ¿por qué andan? Se va pasando. Y todos los demás se los comían así como que guácala, ¿no? Y pasó un tiempo para que se hizo masa crítica y todos los monos de la isla empezaron a hacer lo mismo. Pero aquí está algo interesante. Resulta que dicen, los investigadores empezaron a notar que en otra isla en la que habían hecho exactamente lo mismo, pero no había ni un solo mono que hubiera tenido ese hábito alimenticio de lavar sus papas con agua de mar. De la noche a la mañana lo hicieron. Fíjate que justamente eso lo acabo de escuchar en un podcast ayer de Next Level Song, que estaban hablando de que, por ejemplo, una idea llega, bueno, haz de cuenta que no existe la idea y de pronto alguien ya tiene la idea. La idea esa ya está en el... Flotando. Ya está flotando y en otra parte del mundo puede haber otra persona teniendo la misma idea. Por ejemplo, haciendo un científico un estudio sobre, no sé, la molécula X y Y, y nunca se había estudiado sobre eso. Y en otra parte del mundo hay otro que de pronto se le ocurrió la idea, pero ya está la idea en el éter. Sí. En el éter. Disponible. Exactamente. Entonces yo creo que es más o menos eso de los sí, o sea, monos. Como que, porque los monos no tenían internet, no tenían forma de comunicarse, Sí, no se iban claro, nadando de una claro. isla a otra, Ajá. simplemente así como que un día fue, lo sabemos todo, hay que lavar los camotes con agua de mar. Sí, pues entonces, bueno, pues la cosa es que cómo podemos cambiar la energía, la vibración de la Tierra. Yo haciendo mi trabajo, tú haciendo tu trabajo, en nuestro pequeño entorno y así irlo expandiendo poco a poco y tratar de acabar con el miedo. El miedo que nos han enseñado desde que nacimos, el miedo que escuchamos en los medios de comunicación todos los días, que estamos escuchando y escuchando, y es donde nosotros tenemos que ser selectivos para saber qué tipo de mundo queremos tener. Y pues es un trabajo totalmente personal y es una de las causas por la que a mí me interesa también hacer este podcast, porque además de que es un gusto personal el hacerlo, pues también lo poco que sé, lo poco que he aprendido y mis opiniones humildemente expresadas en este podcast, que puedan servir al que lo escuche para que ellos en su vida también pudieran hacer esos cambios y puedan
elevar su energía y que tú eleves tu energía, nosotros la elevemos y así todos y juntos. alcancemos la masa crítica. Exactamente, alcancemos la masa crítica y logremos ese cambio que queremos en el mundo, porque todos queremos vivir mejor, todos queremos tener comida, todos queremos salud, todos queremos felicidad. Entonces, si cuesta el mismo trabajo pensar negativo que pensar positivo, y el pensar positivo nos puede dar un beneficio, pues ¿por qué no mejor pensar positivo, ¿no? Y hacer las cosas positivas? Esa es la razón y por eso que es el tema que quisimos platicar el día de hoy. No sé si quieras agregar algo. Pues como una frase, acuérdate la famosa frase que decimos aquí en México, el que se enoja pierde. Y en este caso, el que tiene miedo pierde. Entonces mejor tengamos amor. Y como decían los Beatles, all you need is love. Exactamente. Entonces, pues vamos a tratar de practicar eso. No es fácil porque tenemos toda una vida viviendo de esta manera, pero si estamos conscientes de la situación y de lo que queremos, podemos cambiar porque todo está en una decisión. Entonces, acuérdense nada más que todo lo que tú crees es y todo está en una decisión. Entonces, si queremos mejorar este mundo, pues vamos a mejorarlo. Así es. Muy bien, pues entonces nos despedimos después de tanto detalle que pasó, sí, claro, tantas interrupciones y todo, pero pues al final además está lloviendo, gracias a Dios, y damos las gracias a los que nos están escuchando, pues si pueden compartirlo, pues qué bueno. Yo soy Adriana. Diego. Y Diego, y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Chao.